Bienvenidos al año bíblico de este día, miércoles 2 de octubre del año 2024. Dios te bendiga. Felicitaciones a ti, hermano, amigo, que estamos juntos hoy para estudiar la palabra de Dios. Hoy tenemos el privilegio de terminar el libro del profeta Amós. Interesante, el capítulo 9 que termina el libro de Amós, pero también tenemos el privilegio de estudiar el libro de Abdías, un profeta también que compone de los profetas menores. Este libro solamente tiene 21 versículos, así es que lo vamos a estudiar juntamente en este audio. Comparte el enlace. Gracias a ti, hermano amigo, que te estás suscribiendo al canal. Gracias por suscribirte. Dios te bendiga. Estamos contentos porque recuerda que este es el año bíblico de la palabra de Dios en puntos comentados, el único audio que da referencias, sí, con comentarios para que tú corras el camino de la santificación con tanta experiencia y seguridad, sobre todo que las dudas queden disipadas por medio del Espíritu Santo y que tú puedas favorecerte en la vida espiritual cotidiana de cada día con tanto incentivos y conocimiento de parte de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo a tu vida. Así es que bienvenido en esta mañana, un saludo muy cordial para todos los amigos y hermanos. Comparte el enlace. Sabes que estamos programando y estamos proclamando el Evangelio de Salvación. Cuando nos programamos para un momento, sí, nos identificamos para hacer algunas tareas. Bueno, parte de esas tareas en tus pensamientos debe estar compartir el Evangelio de Salvación con los tuyos, con tus amigos. Y de esa forma vamos a hacer realidad la señal de la venida de mi Salvador Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pronto nos acostaremos, el sol se pondrá por última vez en el planeta Tierra y ya no habrá otra mañana para que tú vayas al trabajo, sino que habrá esa mañana juntamente, una mañana gloriosa para recibir a nuestro Salvador Jesús. Todos aquellos que hayamos estudiado el año bíblico y hayamos preparado nuestra vida con Dios. Ahora, ¿sabes qué? Voy a decir algún paréntesis aquí. No solamente los que están escuchando este año bíblico, no. Todos aquellos que, aun cuando no saben de este año bíblico, están estudiando la palabra de Dios, velando en todo tiempo. Y ese es el momento, el punto central del año bíblico no es solamente saber las Sagradas Escrituras. El punto central es de que tú te prepares para el encuentro con nuestro Salvador Jesús. Esto es interesante, así es que bienvenido seas. Vamos a introducirnos en el estudio ya de esta mañana. Si lo vas a escuchar de mañana, de tarde o de a mediodía o de noche, que Dios pueda bendecirte en el momento que lo vas a hacer. Hoy justamente ya están ingresando las personas al canal. Dios te bendiga, bienvenido a esta mañana, y que este inicio de este día pueda ser con la bendición del Todopoderoso para ti. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la bendición de contar con tu presencia. No merecemos tanta gracia, pero gracias porque en esta mañana tu misericordia ha sido grande, has velado nuestros sueños, sí, nos hemos levantado, levantamos nuestros brazos en señal de gratitud porque tú estás con nosotros. Gracias por el encuentro con tu palabra en esta mañana. Pedimos la dirección del Espíritu Santo para que al estar en el estudio, tanto yo como todos mis hermanos, amigos en diferentes lugares de Centroamérica, Suramérica y aquí en Estados Unidos, bueno, que el Espíritu Santo pueda llevar la palabra tuya a los corazones sedientos antes de ir a las faenas cotidianas. Te estamos dando el primer tiempo a ti. No lo hacemos con un compromiso así por obtener, no, porque ya recibimos la gracia tuya. Hemos recibido la vida, la bendición ya está de nuestra parte. Así es que esto lo hacemos como agradecidos porque tú nos has dado y has sido fiel con nosotros. Gracias. Sobre todo, permite que en este día tengamos la victoria sobre el mal. Danos la victoria sobre las tentaciones, acechanzas que el enemigo pondrá en el camino de tus hijos. Danos la victoria y que bajo la dirección del Espíritu Santo podamos tender, sí, ese cerco protector, y que el ángel acampe alrededor de nosotros, de todos aquellos que tememos con reverencia a tu nombre. Quédate con nosotros por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos aquí, parte del capítulo 8. Voy a tener que ir a un énfasis allí, diría yo, en los últimos textos para entender lo siguiente. Interesante.
es un texto muy conocido. Sí, no lo quiero dejar pasar por alto porque lo encontraste tú y cuando estábamos allí nosotros estudiando el capítulo 8 del profeta Amós. Antes de ir al capítulo 9 correspondiente, quiero sembrar una base con respecto a los últimos versículos del capítulo 8. ¿Sabes qué? Hambre de la palabra de Dios está reflejado en el versículo 11 del capítulo 8. Ahora, voy a decir esto un poquito porque apareció un texto, si bien rectificas tú, porque dejo un espacio para que tú estudies y leas la palabra de Dios. Es lo siguiente. Decía el texto: y en ese día, todos los que invoquen el nombre de Jehová, el nombre de nuestro Salvador Jesús, será salvo. Ahora, si bien recuerdas, di un incentivo sobre este respecto a este texto, pero quiero dejarlo un poquito claro. Porque el nombre de nuestro Salvador Jesús, Él no tiene poder, Él es poderoso, Él no tiene, sino que Él es la verdad, la vida, la salvación, Jesús mismo. Ahora, pero el hecho de que Él sea la esencia, Él es todo. El texto decía, y todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Entonces, yo me he encontrado con personas que dicen, bueno, yo con solo que mencione el nombre de Jesús, seré salvo. Así es que Dios me va a dar el privilegio de que aún en el último momento o en cualquier parte, con solo que mencione su nombre, yo voy a ser salvo. Bueno, yo quiero decirte una verdad y lo hago con tanto amor y aprecio. Recuerda que estoy abriendo este paréntesis para entender el estudio de esta mañana. Mira, pero ¿cómo lo pudiera decir para que se escuchara más bonito? Pero te lo voy a decir bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque lo que yo no quiero es que a las alturas de este año 2024, ya casi terminando el año, y hayamos recorrido tantos textos maravillosos y exactos como Dios está llamando a sus hijos, todavía estemos pensando de que solamente mencionar el nombre de Jesús ya obtendré todo yo lo que necesito, sin tener algún compromiso con Él, sin ser obediente a su palabra, sin seguir sus mandamientos, preceptos y todo lo que es la palabra de Dios con respecto a nosotros. Sí, porque el mundo actual que vivimos parece ser que está basado en ese texto. Sí, todos creen en Jesús. Sí, aún la mayoría de personas creen que Jesús viene. Pero si tú analizas el proceder de ellos, parece ser que son dos caminos diferentes. Uno porque lo profesan, pero cuando van a las acciones, parece ser que no hay nada que ver con la venida de Jesús. Esto es interesante. Ahora, yo te quiero dejar este incentivo grande. Cuando el texto se escribió y dice que todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo, estoy diciendo el texto de memoria porque está escrito. Bueno, este texto solamente, óyeme bien, solamente se dijo para aquel que había obtenido el perdón y había dejado el mal proceder, se había apartado del pecado del pueblo de Israel, y entonces cuando se había apartado del mal y había alcanzado el perdón de Dios en ese momento de santificación, entonces el texto se escribió bajo esos parámetros, y entonces la persona cuando invocaba el nombre de Jesús iba a ser salvo del cautiverio, de la espada, de la hambre, de las pestes, iba a ser salvo totalmente. Ahora, ese texto también se puede referir a nuestros días de hoy, pero para que suceda eso, tenemos que respetar el nombre de nuestro Dios, tenemos que tener una vida consagrada a Dios. Ahora, y no te asustes por lo que voy a decir, porque cuando nosotros decimos una vida consagrada a Dios, tú dices, bueno, de eso yo estoy lejos de hacerlo. No estás lejos. Solamente es que tú tienes que anhelar en tu corazón, y cuando tú anhelas algo, haces lo posible para alcanzarlo. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Sabes que en vez de nosotros queremos presentarnos meros espirituales, lo cuales no lo somos? Ahora, con esto yo no quiero decirte y botarte el incentivo de que es difícil. No.
El asunto es que mientras estamos aquí en la tierra, tú y yo, sí, estamos caminando. Y lo bonito y maravilloso de nuestro Dios es que Él ve el deseo de nuestro corazón. Y cuando tú anhelas reverenciar, amar, respetar a Dios, sabes que las cosas se van a venir una tras una y tras una. Te van a dar incentivos grandes. ¿Cómo hacerlo? ¿Sí? Y a ese proceder se le llama santificación. Es decir, todo está movido a ponerse a cuentas con Dios. Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así porque no te lo quiero dejar tan así teológico en tu mente que no lo sepas. Mira, por ejemplo, queremos reverenciar a Dios, sí. Bueno, sabemos que las palabras malas, las malsanas o palabras ociosas no agradan a Dios. Entonces, para agradar a Dios, yo tengo que ir dejando las malas, ¿qué? Palabras. La mala conducta. ¿Qué es la mala conducta? Nuestro proceder. Sí, somos iracundos, somos soberbios, somos respostones, ásperos para contestar. Sí, faltamos el respeto y todo esto va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿tengo que ir dejando todo eso? Ya son 2 puntos grandes que mencioné, un montón de estadísticas allí con respecto a estas interrogantes del pecado sobre el humano. Segundo, respetar, sí, a tu familia. Esto incluye a tu esposa, darle el lugar que a ella se merece, sí, darle el aprecio que ella se merece porque has encontrado el favor de Dios, has encontrado el bien. ¿Recuerdas que un texto que lo vimos en uno de los audios bastantes anteriores? El proverbista Salomón decía: el que ha encontrado esposa ha encontrado el favor de Dios. Óyeme, para ti que te has ingresado a la página, suscríbete allí. Bueno, este audio, si tú vas al canal de José Romero Enviado, vas a ver todos los títulos de los audios que hay. Puedes ir a rectificar uno a uno, ¿sí? Y el texto decía: el que ha encontrado esposa ha encontrado el favor de Dios. Entonces, si has encontrado el favor de Dios en tu esposa, bueno, tienes que respetarla a ella. Sí, si antes no lo hacías, ahora lo tienes que hacer. Si no te acercabas a adorar a Dios, a la iglesia, bueno, es momento de hacerlo. Y todo esto va acumulando ¿a qué? Al contorno del círculo de una vida de santificación. Óyeme bien, por eso digo yo que en vez de nosotros complicamos la vida de santificación, sí, la ponemos en un pedestal inalcanzable, allá en una grada que decimos: ¿quién va a alcanzar una vida consagrada a Dios? Nadie. Y dice Satanás: bueno, ya puse ese pensamiento en ti que es inalcanzable, y como es inalcanzable, te desesperas, te hundes y no lo puedes alcanzar. Bueno, esa es una arma que usa el enemigo para muchas personas hoy en día. Pero no es así. Sabes que Dios está allí alcanzándote cada mañana por la palabra de Dios, llevándote el trabajo con tanta gratitud. Mira, yo me gozo en el Señor. Para ti, hermano amigo que estás siguiendo a la empresa, a la fábrica, al trabajo, a agricultura, en diferentes lugares donde tú vas a trabajar en este día. Si eres maestro, profesor, alumno, de todo lo que estamos envueltos en los quehaceres. Si eres ama de casa, vas a preparar el almuerzo para tus hijos, para tu esposo. Si estás allí, bueno, aún si estás en el momento inadecuado, posiblemente pasando una dificultad grande, enfermedad, estás en una cama, bueno, en todos los lugares la presencia de Dios llega. Mira, interesante es esto, ¿sí? Llega. Y diría yo, mira, y la presencia de Dios llega, y ella llega en el momento exactamente, pero tenemos que identificar dónde llega y para qué llega a nuestra vida. Y ahora sí, voy a estudiar versículo 11. Vienen días, Amós 8:11. Vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Interesante, hambre a la tierra. Pero viene lo siguiente, más difícil: no de pan ni sed de agua. Mira qué interesante. No de pan ni sed de agua.
sino de oír la palabra de Dios. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, descubrirán buscando la palabra del Señor y no la hallarán. En ese tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios Dan y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. Bueno, este texto exactamente se cumplió su profecía de Amós en el tiempo. Mira, si bien es cierto, voy a decir lo siguiente, porque Samaria era la capital de las 10 tribus del reino de Israel, es decir, del reino del norte. 10 tribus, Samaria era la capital. Bueno, cuando iba a venir la destrucción, la captividad, la espada, la hambre, la sequía, que iba a venir allí, a esa ciudad, al pueblo de Dios, bueno, era la disciplina que Dios tenía que actuar con su pueblo. Y sabes que es importante porque esta profecía, por eso digo yo que siempre es importante lo que tú estás estudiando, porque esta profecía va a tener doble significado. Es decir, ya se dio un proceder, se cumplió parte de esta profecía exactamente cuando Amós lo profetizó para el pueblo. Es decir, tuvo el cumplimiento clásico, una profecía clásica allí en ese tiempo. Pero viene también parte de esa profecía en el futuro, previo a la venida de nuestro Salvador Jesús. Voy a decir lo siguiente. En ese momento, en ese tiempo, los que no quisieron aprender en el tiempo fácil de prosperidad, quisieron encontrar a Dios en el momento del cautiverio y no lo encontraron. Corrían de un lado a otro, buscando la presencia de Dios, la cual ya no estaba en favor de ellos. Interesante. Aquel que pudo entender y pudo creer a los profetas, a Amós, bueno, preparó su vida, enmendó el camino mal que llevaba y se tornó a la presencia de Dios, y ese alcanzó misericordia. Ahora, ¿y sabes qué es importante esto que estoy diciendo? Porque dice que las doncellas, cuando se habla de doncellas, se habla de las jóvenes, en este sentido femenino, que no han conocido varón, están vírgenes, están con toda su fuerza. Los jóvenes, sí, los jóvenes dice que caminarán, correrán, es decir, y se va diría yo, al vigor más fuerte en el humano. Y estas personas dice que correrán, y ya no se tratarán los mayores y los ancianos, es decir, se menciona solamente diría yo, un punto del más joven, porque hay más fuerza. Ellos corrían de un lado a otro y correrán de un lado a otro, porque habrá hambre de escuchar la palabra de Dios, pero no la encontrarán. Bueno, y tú dirás, eso es imposible que lo vivamos en estos días, porque ahora tú estás a 5 minutos de una iglesia, estás a 10 minutos, si es posible te llaman de aquí, te mandan el enlace de un lado, predicaciones de la palabra de otro lado, o sea, estás lleno de la presencia de Dios llamando a tu vida. Pero tú dices, no. Bueno, Dios tenga misericordia en este día para ti. Porque si lo ven tus ojos o tus parientes, tus hijos, la generación que estamos, yo tengo fe de ver a mi Salvador Jesús. Porque todas las señales se han cumplido. Solamente estamos esperando la señal de que se predique el Evangelio en todo el mundo. Bueno, recuerda que nadie sabe la fecha de la venida de nuestro Salvador Jesús. Nadie sabe el día ni el año, nadie lo sabe. Escrito en la palabra está, este texto te lo doy de primicia. Jesús dijo, nadie sabe la venida mía o del Hijo del Hombre, sí. Ni los ángeles, solamente mi Padre que está en los cielos. Esto es interesante. Así es que nadie puede afirmar una fecha, ni decir tan siquiera una fecha acerca de la venida de Jesús, porque la Biblia declara que nadie lo sabe. Ahora, ¿qué es lo que sí sabemos? Y esto es interesante. ¿Sabes que el pueblo del tiempo de Amós vieron lo que Amós estaba profetizando? Se dieron cuenta
Bueno, nosotros también nos damos cuenta, previo a la venida de nuestro Salvador Jesús, está profetizado, iban a haber pestes grandes, sí. Bueno, el COVID fue una peste mundial para que todo mundo supiera de que Jesús está a las puertas. ¿Hambre? ¿Ha habido hambre? Claro que sí. Ahora, terremotos, guerras, esto sí iba a acontecer previo antes de la venida de Jesús. Y él dijo, todas estas cosas van a acontecer porque es principio de dolor. Aún no es el fin, pero es el principio. Interesante es esto. O sea, las señales, los avisos los hemos obtenido. Están escritos en la palabra de Dios y cada uno de nosotros somos testigos veríficos de estas señales. Esto es interesante. Nadie puede estar a las oscuras de hoy. Bueno, Dios tenga misericordia para que hoy tú puedas consagrar la vida a nuestro Dios. Capítulo 9. Triste fin de los impíos. Vi al Señor junto al altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse los lumbrales y despedázanlos sobre la cabeza de todos aquel de que quede de ellos. Mataré a espada, no habrá de ellos quien se fugue ni quien escape. Aunque descienda a la tumba, de allá lo tomará mi mano. Aunque suba al cielo, de allá haré descender. Si se escondiera en la cumbre del Carmelo, allí lo buscaré y lo tomaré. Y aunque se esconda delante de mis ojos o en la profundidad del mar, allí mandaré a la serpiente y lo morderá. Y así si fueran cautivos ante sus enemigos. Mira qué interesantes los textos que da a conocer. Allí mandaré a la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Todopoderoso toca la tierra y se derrite. Lloran todos sus habitantes, caerán de tierra en tierra como un río, luego bajará como un río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y estableció su expansión sobre la tierra. Llama al agua del mar y sobre la tierra la derrama. El Señor es su nombre. Israelitas, no me sois vosotros, dice el Señor, como los etíopes. No saqué a Israel de Egipto y a los filisteos de Cantor de Kirit y a los arameos. Mira qué interesante es esto. Hay un punto importante que yo te lo quiero dejar allí sobre lo que hemos estudiado. Mira, el versículo 6 dice, Él edificó en el cielo sus cámaras y estableció su expansión sobre la tierra. Llama el agua del mar sobre la tierra y la derrama. Es decir, Dios tiene el poder para sacar el mar y meterlo en la tierra, ¿sí? Millas sobre la tierra seca. Él tiene el poder para hacerlo. Ahora, para Dios no hay nada imposibilidad de lo que Él pueda acontecer. Y sabes que yo siempre digo que Dios está llamando al pueblo de Dios. Voy a decir lo siguiente porque en veces se da y tú has escuchado lo siguiente. Pero quiero hacer un énfasis porque no quiero que te amedrentes o te pongas en una tela de juicio con respecto a lo que voy a decir. Por eso es bien importante que tú estés atento al año y al audio bíblico de esta mañana. Se comenta en veces de que los que están proclamando el evangelio de salvación se aprovechan de los puntos catastróficos que pasa la tierra con respecto a la naturaleza. Voy a decir lo siguiente. Estaba conversando en una ocasión con cierta persona y esta persona, contraria al llamado de Dios y a toda su palabra, decía: los líderes, los predicadores de hoy en día se aprovechan de las cosas que pasan para poder llamar la atención a las personas. Y te voy a decir lo siguiente. Solamente quiero darte un paréntesis. No puedo rectificar y hablar por todas las personas. Solamente quiero decir lo que está escrito en la palabra de Dios. El profeta, cuando era llamado a profetizar, apelaba al corazón de la persona que estaba yendo por el mal camino.
le hacía ver todas las cosas, le mencionaba lo que iba a acontecer y no eran cosas buenas. Le decía, mira, va a pasar hambre, van a venir con espada y te van a matar a ti. Sí. Tus hijos van a ser llevados cautivos, las esposas se van a ir de ti. O sea, lo que profetizaban no eran cosas así sencillas. Ahora, y en ese tiempo podían decir, este hombre se está valiendo de las cosas del humano para poder llamar al pueblo de Dios a que busque a Dios. Lo mismo está aconteciendo hoy en día. Pero todas estas señales que vemos nosotros, y no es que el predicador o el presentador de la palabra de Dios se valga de esto, no. Lo que sí estamos viendo es que, sabes que nosotros, aunque nosotros, mira, voy a decir más allá, por un escrito está. Nosotros como hijos de Dios podemos orar para que Dios tenga misericordia y pueda cuidarte a ti, tú que estás en el camino de la santificación. Pero nuestra oración no puede parar los acontecimientos que vendrán. Voy a decir esto, por eso comparte este audio para todos tus amigos. Las oraciones de los hijos de Dios no podrán detener los acontecimientos que están escritos en la palabra de Dios. No los podemos detener. No podemos detener las guerras, porque ya están escritas en la palabra de Dios que tienen que suceder para una señal de que tú sepas que la venida de Jesús está a las puertas. No podemos detener los terremotos, las pestes. No podemos detener las inundaciones, porque escrito está de que tienen que suceder. El único propósito que tienen que suceder es para que el pueblo sea advertido y se dé cuenta que Jesús está viniendo. Mira, te voy a dar un texto más así apegado y te la doy de primicia porque está bien interesante con respecto a esto, porque Amós estaba advirtiéndole al pueblo. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar un texto que dice lo siguiente. Te lo voy a recitar de memoria y te lo doy de primicia porque vamos a llegar a ese texto en el Nuevo Testamento, si Dios así lo permite, hoy en el futuro. El texto dice de la siguiente manera. Cuando nosotros, te lo voy a parafrasear un poco, cuando nosotros vemos que los árboles están tirando la hoja, nosotros decimos, oh, está llegando el otoño. Y justamente está llegando el otoño, justamente ya. Porque los árboles comienzan a tirar la hoja, se van poniendo amarillas, se van madurando y van cayendo. ¿Sí? Y nosotros decimos, viene el otoño. Y dice la palabra de Dios, bien has dicho que el otoño viene, porque las señales del tiempo se han marcado y la hoja de los árboles comienza a caer. Viene el otoño. Interesante. Seguidamente viene ¿qué? El invierno. Sí. Y después de pasar el invierno, dice él, cuando comienzan a brotar, dice el texto, las hojas, las flores en los árboles, tú dices, llegó la primavera. Y dice el texto, bien has dicho que la primavera llegó, porque comienza a reverdecer todo lo que estaba sin hojas, comienza a vestirse de hojas. Y decimos bien, es decir, el texto está llamando la atención de nosotros para que, si nosotros entendemos las señales y estaciones del tiempo en el año, dice él, así será. ¿Por qué no atendéis las señales que yo estoy dando, dice Jesús, para mi venida? Interesante. Así es que yo te quiero dejar con este pensamiento porque es bien importante. Y ahora sí, nos introducimos al libro de Abdías. Interesante. 21 textos de este hermoso libro y de este profeta. Bueno, Abdías, te lo voy a dar de referencia un poquito porque estamos estudiando los profetas menores. Abdías aparece allí. Mira, versículo 1. Visión de Abdías. Dios, el Señor, dice acerca de Edom: hemos oído el pregón del Señor, y un mensajero es enviado a decir a las naciones: levantaos y levantémonos en batalla contra Edom. Si bien es cierto, la mayoría de los profetas en su introducción dice: en los días del rey de este nombre,
yo recibí la palabra de Dios, dice el profeta. Pero ¿sabes que este profeta de Abdías es bien interesante? ¿Por qué? Bueno, porque es un poco igual que el libro de Joel, que aparece sin rectificación, sin dar a conocer en qué reinado estaba él. Bueno, lo interesante es esto, que Abdías aparece allí, llamado al ministerio del profeta para amonestar al pueblo de Dios. No se identifica tanto de él, pero si bien recuerdas en el año bíblico que pasamos en 1 Reyes, mira, esto es interesante. 1 Reyes capítulo 18, verso del 1 en adelante, tú lo puedes investigar un poco y vas a ver de que estaba Abdías, era mayordomo, uno de los oficiales de Acab. Algunos comentaristas dicen que posiblemente no era Abdías el que estaba en el momento de Acab, ¿sí? Pero no hay alguna evidencia exactamente, sí, porque posiblemente era contemporáneo con Jeremías, Esdras. Bueno, el asunto es este. Sabes que esta estadística no te lleva a ti a un proceder de poder disminuir en la palabra o en la fe, porque solamente son estadísticas y detalles. Pero si nos tomamos del primer libro de Reyes, sí, capítulo 18, en el tiempo del rey Acaz, bueno, este Abdías era un oficial, mayordomo de Acab. Trabajaba para el reinado a la orden de Acab, del rey tan malo. Bueno, también se da a conocer de que mientras Elías huía por Jezabel, que lo quería matar, Abdías había escondido 50 profetas, ¿sí? Los tenía en una cueva escondido y le llevaba comida, le llevaba agua y pan. Es decir, este mayordomo de Acab, no importando el rey tan malo, Dios le dio a Abdías la oportunidad de salvar a los profetas, a los hijos de Dios en las cuevas. Óyeme, yo a la verdad que cuando estaba estudiando este libro me emocioné tanto, porque mira, trabajar para el gobierno, trabajar para un rey, te das cuenta, y no vas a decir que solamente hoy los reyes y los presidentes tienen el servicio secreto que los cuida. No hay nada que no sea descubierto de los que están cerca del presidente. Interesante. Ahora, en el tiempo de Acab, esto también, el servicio secreto, estaba allí, junto allí. De paso, era el mayordomo de Acab. ¿Cómo haría y cómo pudo haber hecho para tener escondido a los profetas de Dios en las cuevas, en las cavernas y alimentándonos? ¿Cómo él hacía para irle a dar comida y agua a estos profetas? Bueno, ese es un pensamiento más abarcante que lo tuvimos que haber estudiado cuando pasamos. Ve al canal y rectifica esto para que tengas ese incentivo grande. El punto central es aquí, y es que para todo aquel que se pone de parte de Dios, Dios lo va a instruir y le va a dar el discernimiento cómo hacerlo en el momento. ¿Cómo lo va a hacer? Dios tiene el poder para cerrar los ojos de las personas que te andan persiguiendo. Si tuvo el poder para cerrar la boca de los leones cuando Daniel estaba en el foso de los leones, bueno, Dios tiene el poder para cerrarte los ojos a ti, sí, a cualquier persona. Y también tiene el poder para abrir los ojos también. Y esto lo vimos en un audio cuando Dios le abrió al criado de Eliseo los ojos para que viera el ejército del cielo. Es interesante. O sea, Dios, no hay cosa imposible para Él. No hay incapacidad. ¿Qué estás pasando tú ahora que Dios no puede hacerlo en tu vida? ¿Cuál es el problema que llevas? Bueno, Abdías se presenta aquí, 21 textos. Y ¿sabes qué? Diría yo, ¿por qué el libro de Abdías se quedó solamente con 21 textos? Solamente un capítulo, y siquiera si hubiese sido tan grande, no solo 21 textos, que sabes que el libro de Abdías te lo puedes aprender de memoria en términos de, qué sé yo, de 15 minutos te lo aprendes de memoria porque es bien corto. Ahora, si quieres rectificar, Abdías
y su proceder está en 1 Reyes capítulo 18, verso del 1 en adelante. Puedes rectificarlo allí, solamente es una estadística que te doy. Ahora, ¿por qué se presenta Abdías allí? Bueno, Abdías no se tiene mucho de dónde procedía. Lo que sí sabemos, y esto es bien interesante, porque dice acá, hemos oído, es decir, voy a decir lo siguiente porque lo vas a ver en el capítulo 1 del libro de Abdías. Dios está amonestando para, diría yo, talar, quitar, destruir a Esaú, que es a Edom. A Edom. Ahora, ¿sabes que Edom? Voy a decir lo siguiente para que tú que estabas ingresando a la página del año bíblico podamos entender de aquí en adelante la palabra de Dios. Mira, Esaú y Jacob, los dos hijos. Esto es interesante. Esaú y Jacob, hijos de Isaac, nietos de Abraham. Qué interesante es esto. Ahora, recuerdas que Esaú era velludo y Jacob era lampiño. Jacob era cuidador de ovejas, estaba en casa, allí un poquito más, diría yo, era más de oficina, más de casa. Sin embargo, Esaú era del campo, era cazador, le gustaba montar a caballos, le gustaba hacer todo lo del campo. Interesante, dos personas muy diferentes, hermanos muy diferentes. Sin embargo, Esaú contaba con la bendición del Todopoderoso por ser el primer hijo de Isaac. Pero Esaú dijo, ¿qué me va a servir la bendición? La despreció. Como todos hoy en día, ¿cuántas personas desprecian la bendición del Todopoderoso? Hermano amigo que me estás escuchando, no desprecies la bendición. Dios la ha preparado para ti. Disfrútala, por favor. Y la única forma de disfrutar la bendición del Todopoderoso en nuestras vidas es de hacer un compromiso con Él. Antes que se vaya este año, tú tienes que decirle a Dios, aquí estoy. ¿Sí? Haz un pacto con Él, un compromiso. Esaú no lo quiso hacer. Dijo, no, yo quiero satisfacerme ahora lo que siento, comer un plato, y cambió la bendición por algo tan sencillo. Y te voy a decir algo importante en esto, antes de entrar al estudio de esto. Porque los alimentos son consagrados, sí. No es que sean tan sencillos, sí, pero son consagrados, sí, son bendecidos. Pero sabes que el alimento, a pesar que tiene su punto y su estabilidad, que es consagrado, no puede sustituir, óyeme bien esto, no puede sustituir la salvación, no puede sustituir la bendición de Dios. Si tú estás trabajando demasiado tiempo que no tienes tiempo para escuchar la palabra de Dios, ni estudiar la palabra de Dios, ni orar, ni hablar con Dios, ni ir a la iglesia, es decir, y tú dirás, bueno, yo no le estoy haciendo mal a las personas, solamente estoy trabajando del trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo. Parece ser que a los ojos humanos es bien, pero ¿sabes qué? Esa rutinaria y ese tiempo mal administrado no puede sustituir la conexión tuya con Dios. No puede, de ninguna forma. Mira, ese plato de comida, Esaú tenía hambre, y a los ojos humanos podemos justificar, pero es que no hay nada bajo el sol que pueda sustituir la relación de nosotros con Dios. Nada. Y cuando yo digo nada, es nada. Mi esposa no puede sustituir la relación mía con Dios. Mis hijos no pueden sustituir la relación mía con Dios. El trabajo, nada. Bueno, hay un texto que dice, mira, esto es más grande de lo que tú piensas. Y es que dice, aún el que no dejare a su padre y a su madre, a sus hermanos, aún a su esposa, no es digno de mí, dijo mi Salvador Jesús. Y cuando el texto dice eso, no es que tú lo vas a dejar, no estoy diciendo eso, que tú abandones a tu familia, no estoy diciendo eso, ni la palabra de Dios tampoco dice eso. El punto central de ese texto es lo siguiente,
Y es que yo abrí este paréntesis para que entendamos el libro de Abdías. El punto central es esto. ¿Habrá alguien que te está impidiendo de que tú reconozcas y puedas reverenciar a Dios? ¿Habrá alguien? Bueno, ese alguien, tú tienes que pararte firme y decirle, mira, no estoy haciendo nada malo, solamente quiero reverenciar y consagrar mi vida a Dios. Quiero adorar a Dios. Eso es lo que yo quiero y anhelo. Aun cuando hay que tomar medidas, tienes que hacerlo. Agradar a Dios antes que a los hombres, ya sea tu esposa, tu esposo. Bueno, no quiero poner en controversia tu matrimonio, pero tú tienes que decidir por Dios. Y tú, esposo o esposa que no quieres saber de Dios, mira, la verdad que ten cuidado con esto, porque Dios es Dios y no puedes evitar a un ser amado cercano a ti la relación de tu Creador con la persona la cual quiere honrar a Dios. No podemos meternos en ese círculo nosotros, jamás. Bueno, el capítulo 1, Jacob está allí, viene de Egipto, y Esaú, los edomitas, Esaú es Edom, Edom es la nación más grande ya después, que se llama los edomitas. Salieron a la puerta y vieron a Jacob cuando venían de Egipto. Y le dijeron, rodeen, aquí no hay paso para ustedes. Se portó mal. ¿Sabes qué? Eso es un grave pecado. Poder hacer algo en bien de otras personas y no hacerlo, Dios lo cuenta como un pecado tan grande. ¿Por qué es pecado en realidad? Segundo, cuando Judá y cuando Samaria fueron cautivos, llevados al cautiverio a Babilonia, Edom, la descendencia de Saúl, los edomitas se pararon en la puerta y dijeron, ahí van ustedes. Bueno, no hicieron la voluntad de Dios, está bueno que les acontezca esto. Otros dijeron, está bien que sean perseguidos y que vayan cautivos. Otros no dijeron nada, solamente vieron. Óyeme, cuando yo estaba estudiando esto, bueno, te dejo que lo estudies el capítulo 1, que solamente tiene 21 textos. Y te lo estoy parafraseando porque Dios me ha dado el privilegio de estudiarlo. Y casi me lo aprendí de memoria. Gloria sea a mi Dios. Habían otros que no abrieron la boca. Sí, porque en vez de nosotros pensamos que solamente cuando decimos, pecamos o vamos a la acción. No, hubieron personas que no abrieron la boca, nada, ni hicieron nada, solamente vieron. Y ese ver fue malicioso. Esa vista que se fue sobre las personas que iban de cautiverio de Judá y de Samaria para Babilonia, esa vista Dios la castigó, porque vieron a los hijos de Dios que iban en disciplina y iban llevados, maltratados, iban sido llevados a cautiverio. Y esa mirada de los edomitas Dios las toma muy en cuenta. Dice, ¿por qué vistes a tu prójimo, a tu hermano cuando iba de cautiverio? ¿Por qué saliste a la puerta de la casa y levantaste la vista para verlos? ¿Por qué te alegraste? No, tú tienes que leerlos esto, porque la verdad que mira, yo lo voy a leer contigo para que tenga más creatividad. Capítulo 1, verso 12. Tú no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de su ruina, ni haberte jactado en el día de su angustia. Está Abdías capítulo 1, verso 12. Lo vas a encontrar. Versículo 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. No debiste haber mirado su mal el día de su quebranto. Óyeme, lo que estaba diciendo está aquí. Por eso te incito y te incentivo a que tú estudies el libro de Abdías. Sí, porque es pequeño, te lo puedes aprender de memoria. En veces, hermano amigo que me estás escuchando,
nadie escucha las voces de nosotros que nos estamos... Mira, ¿sabes qué? Te voy a decir lo siguiente. El año bíblico, el punto central es exaltar el nombre de Dios. Y Dios me ha dado el privilegio tan grande de poder disfrutar el año bíblico, el estudio de la palabra de Dios. Y el punto central, que siempre voy en oración a Dios y le digo, quiero exaltar tu nombre. Y quien es beneficiado de este estudio soy yo. Le doy gracias a Dios por tener misericordia. Ahora, cada uno es beneficiado. Nadie puede compartir esto a menos que tú no te introduzcas por el oído o el estudio de la palabra de Dios. Nadie lo puede hacer por ti, solamente tú. Ahora, solamente quiero dar a conocer lo siguiente. Satanás se infiltra para poder llevar el pecado a nosotros como hijos de Dios. Y es que en veces cada uno de los seres humanos somos tentados en poder alegrarnos de la desgracia, del mal que está pasando a otra persona. Y nadie se dio cuenta, óyeme, nadie se dio cuenta porque tú no lo dijiste. Pero allá adentro sentiste algo que dijiste, bueno, está pasando eso por ser tan rebelde. Bueno, te voy a decir algo. Lo vimos en un texto y dice que la venganza solamente le pertenece a Dios. Los juicios solamente son de Dios. Aun cuando nosotros no somos obedientes, esto le corresponde a Dios. Y termino con lo siguiente: triunfo final de los santos. ¿Sabes que el libro de Abdías da una amonestación grande, apela al corazón de los hijos de Dios? Pero también en el mismo capítulo, que solamente tiene 21 textos, está, diré yo, el triunfo de los santos, y lo vas a encontrar en el versículo 17. Pero el monte de Sión habrá un remanente que se salve, que será santo, y la casa de Jacob recobrará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, a la casa de José será llama, y la casa de Esaú paja, y los quemarán y los consumirán. Ningún resto quedará de la casa de Esaú, porque el Señor lo dijo. Mira qué interesante es esto. Alabo el nombre de Dios, porque Dios muestra su misericordia. Él descubre cuál es el problema nuestro, pero también nos da la medicina para que seamos sanados del pecado, salvos diría yo, de todo el mal del pecado. Nos da la salvación completamente. Alabo el nombre de Dios por su palabra. Vamos a orar en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos das el privilegio de estudiar tu palabra. Guíanos por medio del Espíritu Santo, y que este día sea un día de victoria, de bendición. Gracias por terminar el libro de Amós y también introducirnos en el libro de Abdías. Gracias porque tu palabra es un libro pequeño pero poderoso. Te damos gracias, Padre. Permite que cada uno de nosotros podamos detenernos más tiempo en estos textos, en estos libros. Quédate con nosotros al ir a los trabajos. Bendice a cada hijo tuyo que se encuentra en la hora del descanso o venir de tarde. Danos el momento de poder conectarnos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día miércoles. Dios está de tu parte. Bendiciones.